Sí, Ok, ¿qué les pareció el fenómeno de la resonancia? Este efecto también ocurre, por ahí hay otro video circulando en YouTube déjenme lo busco. Debe ser este. Sí han visto estos o sea, como cantantes, ¿no? Que gritan, tocan o cantan una cierta nota y de repente quiebran la copa, ¿no? Pues eso también es resonancia. Puede ser con gritando o con algún sonido. Esta copa, cuando uno le pega, produce un sonido. Y ese sonido, yo ya les había comentado, creo que sí les comenté que la vibración, cuando va a frecuencias cíclicas muy altas, genera sonido. O sea, se mide en hertz. Entonces, esa copa, cuando uno le pega, en realidad vibra tan rápido que genera sonido. O sea, que tiene una frecuencia. Y si ustedes la someten a un cierto sonido que coincida con esa nota musical de manera exacta, la copa va a empezar a entrar en resonancia y cuando sea la nota exacta, pues se va a amplificar esos desplazamientos y va a romperse. Es lo que le pasa a la copa. Miren, aquí está en cámara lenta. Le pusieron un sonido, ya sea con alguien gritando o con alguna... Por ahí un experimento que vi lo hacen con una guitarra. Y esto pues obviamente está grabado con una super cámara y vean cómo se mueve la copa. Eso pues no lo alcanzamos nosotros a detectar, ¿no? Pero ahí ya está entrando en resonancia. Posiblemente se pasaron de la nota, le tienen que regresar. Tiene que ser la nota exacta. Ahí hay una representación del sonido. Abajo se ve con color azul. El sonido es el que está generando esa excitación. Y ya cuando coinciden las frecuencias, entra en resonancia y ahora sí se rompe la copa. Ok. Entonces ahí busquen en YouTube, debe haber bastantes experimentos. Este video de hecho no lo he visto. Yo vi otro con una guitarra. Este también es interesante. Este también está interesante con unos diapasones. Le pega como tienen el mismo sonido, la misma nota, tienen la misma frecuencia. Cuando uno le pega al de acá, esto genera un sonido y empieza a excitar al otro y se pasa hacia acá. Miren, a ver si aquí lo hace. Le pega y termina vibrando Algo así es el experimento. Entonces eso pues está interesante, por ahí busquen ustedes, hay muchos videos. Ah, este es el que vi, el de la guitarra. Con la guitarra va a tocar cierta nota, ahí están los hertz, vean cuántos hertz son. 500, o sea, es una cierta nota
¿Qué quiere decir eso? Que la cuerda va y viene 505 veces en un segundo. En un segundo la nota va 505 veces. Es tan alta la frecuencia cíclica que esa vibración comienza a producir sonido, ¿sí? Nuestros edificios, ya les había comentado, tienen esta propiedad dinámica, pero no son tan elevadas. Por ello no alcanzan a producir sonido. Si un edificio vibrara tan alto a estas frecuencias, pues se escucharía cierta nota musical, ¿no? Entonces ahí hacen el experimento, ponen al de la guitarra, le pusieron ahí unos papelitos a la copa para... Esta es la nota exacta. Digamos que a lo mejor ese 494 puede ser la nota exacta de la copa. Entonces este guitarrista toca la guitarra y la tiene que ajustar exactamente a esa frecuencia. Ahí se va viendo cómo ya está entrando en resonancia. Si se pasa, ya deja de ser resonancia. Ahí igual tienen una cámara especial. Y bueno, pues es un experimento que se ve bastante divertido, pero pues en realidad es lo mismo, ¿no? Y nuestras estructuras pueden entrar en resonancia. Ayer les comentaba del video de Tacoma, donde el viento le produjo, hagan de cuenta que el viento es el sonido y el puente tiene su nota, coinciden, entró en resonancia y por eso colapsó. Hay otros casos muy interesantes, no recuerdo, bueno, ya son más viejos que el Tacoma, fueron de los años 1800, pero fueron puentes que se cayeron por puente, colapso, por soldados. Ha de ser Los soldados, tengo entendido que tienen prohibido, ven que los soldados marchan, entonces todos van exactamente al mismo ritmo, ¿no? O sea, dan el paso derecho, izquierdo, etcétera, van marchando. Entonces tengo entendido que los soldados no pueden marchar sobre un puente. Y no es cuestión de mala suerte o algo así, ¿no? Es cuestión de que si los soldados van a cierto ritmo, están produciendo una excitación periódica. Es decir, están excitando el piso con ese golpeteo de la marcha a un cierto periodo, a una cierta frecuencia. Y resulta que históricamente se han caído puentes, se cayeron algunos puentes, y fue porque iban los soldados marchando. Entonces, después se supo que fue por este fenómeno. Entonces, en la actualidad, cuando los soldados van marchando y está un puente, rompen filas, rompen el paso, no sé cómo se diga, y ya tienen que pasar caminando. Es el mismo peso, pero pues ya al caminar todos de manera variable, aleatoria, pues ya no es la misma excitación periódica. Entonces aquí, no recuerdo si fue el que leí, pero, creo que sí fue miren, 1850. Por acá deben mencionar a los soldados. Miren, como ya se sospechaba que el compás de la marcha podría hacer entrar en resonancia la estructura, el batallón había roto el paso y aumentado la distancia entre líneas. No recuerdo si fue el puente, habría que leerlo todo, no quiero decir ahorita perder el tiempo con eso, pero es la misma situación. O sea, tú puedes hacer entrar en resonancia si le pones una carga periódica a algo. Entra en resonancia.
Fíjense que hasta un poste de luz o un poste de estos pequeños o un semáforo, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo entrar en resonancia simplemente empujándolo, pero lo empiezas a empujar al mismo periodo que tiene el poste y entra en resonancia. Cuando hemos estado allá en la universidad, a veces salimos y les hago más o menos el experimento así con algún poste. Entonces, esto es lo que pasa. No recuerdo si este fue el puente, pero se cayó precisamente por eso, porque los soldados iban marchando al mismo ritmo, entró en resonancia el puente, coincidió con el periodo del puente y pues colapsó. Entonces ahí hay dos ejemplos de caídas de puentes. Este es más viejo que el Tacoma y hubo varios casos, como algunos 3 en la historia, y ya después por eso los militares rompen el paso. Ok, pues vamos entonces a continuar con nuestra hoja, que es esta: vibración forzada sin amortiguamiento. Tenemos una estructura de periodo punto 15, su rigidez, su masa, condiciones iniciales, en este caso le puse nulas, PO, el perfil de la excitación. Acuérdense que aquí hay un perfil de excitación, ¿ok? Y veíamos esta relación de frecuencias, la omega de la excitación contra la omega, contra el omega de la estructura, en este caso la punto 15. Las constantes, y estas serían las respuestas. Después ya les subo el video este fin de semana. Hoy subo el de la carga constante, sí, con amortiguamiento hoy lo subo, y a ver si ya está para mañana. Y bueno, aquí está la carga, ya habíamos platicado de la carga, es una carga de 2000 kilonewtons, tiene un módulo de 2000, y la carga tiene un periodo de 1 segundo. Entonces vean cómo esta carga sube a 2000, luego baja a 0, baja hasta menos 2000 y luego otra vez al 0 en 1 segundo. Y esto se vuelve periódico, por eso el periodo de la excitación es 1 segundo. El periodo de la excitación es 1 segundo y aquí se está observando. Entonces, mi excitación es de 1 segundo, mi estructura es de punto 15. No se parecen, no vamos a tener nunca el efecto de la resonancia porque los periodos son diferentes. Esa estructura jamás entraría en resonancia. ¿Y cómo responde la estructura? La estructura responde así, como lo que estamos viendo. La línea en color negro, la voy a quitar, es el desplazamiento estático. Así estaría respondiendo la estructura. Ahora, no siempre es con esa configuración la gráfica. Puede ser ligeramente diferente si le cambias el periodo. Por ejemplo, vamos a cambiarle a otro periodo de punto 3. Ahora se vuelve esto. ¿Ok? Es decir, hay que recordar, hay que entender qué es lo que le estás haciendo a la estructura. A la estructura le estás empujando y jalando, empujando y jalando. Esto lo puedes hacer en un poste. Lo puedes hacer, fíjense, otro efecto de resonancia, y este es un ejemplo que también me gusta mucho. ¿Qué pasa cuando hay alguna manifestación? Bueno, ya no ha pasado últimamente, pero algo así anarquista, y deciden un grupo de personas cerrar una calle, atraviesan un camión, y no sé si han visto que de repente quieren voltear el camión o quieren voltear una camioneta, ¿no? Así que en una marcha así de anarquistas, ¿no? No sé qué han pasado, pues, no sé si han visto en algún video, o ustedes lo han hecho, que empiezan a empujar el carro entre varias personas, quizás unas 3, pero parece que todos se ponen de acuerdo porque todos lo empiezan a hacer al mismo ritmo. No sé si alguna vez han empezado a empujar así un carro, ahorita pueden hacerlo con el carro de su casa o la camioneta. Y ustedes solitos van a sentir con qué ritmo se mece el carro. Es decir, el carro o la camioneta tiene un periodo. El carro o la camioneta, si tú lo empujas y lo sueltas, va a vibrar libremente y va a llegar a su posición original. Entonces el carro en realidad tiene un periodo que depende de su masa, de su nivel de su rigidez, y tiene hasta amortiguamiento.
Entonces, si tú lo empiezas a empujar en el mismo ritmo, van a empezar a notar que cada vez se va a ir amplificando y amplificando y amplificando. Y eso es lo que hace un grupo, yo creo que de unas 5 personas pueden voltear una camioneta. Quizás entre unas 10 personas pueden voltear un autobús, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Poniéndose de acuerdo. Obviamente es algo que no conocen el efecto de la resonancia, pero se siente. O sea, porque ellos empiezan a sentir el ritmo, el periodo del camión y empiezan a empujar exactamente en el mismo ritmo. Empiezan a hacerlo, se empieza a amplificar, amplificar, amplificar y de repente ¡pum!, se voltea el camión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía aquí primero para que se imaginen el tipo de excitación que le estamos poniendo. Es una excitación de, digamos, empuja y jala, empuja, jala, empuja, jala, empuja, jala. Si haces ese empuja, jala en el mismo periodo de la estructura, la vas a hacer entrar en resonancia. ¿Sí? Entonces, aquí para tener mejor referencia, vean, le voy a poner el periodo de la respuesta estática. La respuesta estática, ustedes saben que se calcula simplemente como la carga, sería esta carga entre la rigidez. Esta carga entre la rigidez me va a dar la respuesta estática. Es esa rojita que tenemos ahí. ¿Sí? Esa es la respuesta estática. Entonces, nótese aquí en este empuja y jala, cómo la estructura más o menos todavía está como que respondiendo igual que la estática. Un poquito diferente, ¿no? Se notan ahí una pequeña vibracioncita, pero más o menos, si tú empujas a la estructura, digamos que se desplaza positivo, si la jala se desplaza negativo. Vamos a seguir aquí moviéndole al periodo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un periodo ahora de 0.4? Les recuerdo que la excitación es de 1 segundo. Bueno, aquí estoy cambiando, aquí fíjense que lo estoy haciendo al revés. Estoy cambiando el periodo de la estructura y estoy dejando el periodo de la excitación. En estricto sentido debería hacerlo al revés. Vamos a mejor vamos a elegir una estructura de periodo 1 segundo y vamos a cambiar la excitación a un periodo, por ejemplo, de 2 segundos. Aquí no hay resonancia. Estructura 1, excitación en 2. Vamos a ver cómo se ve. Esto se ve más o menos así. ¿Ok? Pero ahora, si nos comenzamos a acercar, por ejemplo, vamos a ponerle 1.8, la estructura es la misma, pero ya la estás excitando ahora más rápido, a 1.8 segundos de periodo. Vean cómo ya hace de forma diferente. ¿Sí? Voy a pedirle más gráfica, es muy poquito, 5, 10 segundos. Ahí está. Vean cómo ya aquí tengo estructura 1, periodo de excitación 1.8. Vean cómo aquí el desplazamiento dinámico ya comienza a ser más grande. Claramente se ve que dinámico anda por ahí de 60 milímetros y estático, el estático creo que es 25. O sea, claramente esta excitación dinámica le está provocando mayores efectos que la estática. Vamos a seguirnos acercando. Vamos a ver qué pasa si la excitas con una excitación, con un periodo de 1.5. Vean, ya subió. Vean, sobre todo no pierdan de vista el desplazamiento estático PO entre K. El desplazamiento estático es 25 milímetros para este ejercicio, el máximo desplazamiento estático. Entonces vean cómo dinámicamente ya se está desplazando 75. ¿Sí? Vamos a seguir acercándonos más, por ejemplo, con una excitación de 1.2. Y vean lo que ya ocurre. El estático ya se comenzó a ver pequeño. Aquí todavía no hay resonancia, pero como que ya te estás acercando. Ya te estás acercando a eso, porque estás excitando a la estructura de tal forma que vean ya cuánto se desplaza. 150 milímetros. ¿Sí? Esta gráfica se ve interesante si vemos más segundos. Miren.
Parece como una señal así como de radio, ¿no? Si apago este, se ve interesante. Así estaría vibrando la estructura. Les dejo el estático para que tengan referencia en qué tamaño se está quedando. Ahora, aún no es resonancia, tu estructura es de periodo 1 y la estás excitando a 1.2. Aún no es resonancia, pero ya los efectos ya se ven bastante elevados. Vamos a ponerle periodo de 1.1. Vean, la estructura ya se desplaza a 275 milímetros contra un estático de 25 milímetros. Aún no es resonancia. Y si ya finalmente le pones 1.05, por ejemplo, ya muy cercano, vean cómo se ve la gráfica. ¿Cuánto se desplaza aquí? 600 contra 25. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a la resonancia pura. Creo que no le puedo poner 1 porque por ahí algo se indetermina. Esto me indetermina, es la constante B, porque sería 1 menos 1 es 0. 1 entre 0 se indetermina. Sería infinito. Entonces, no, se indetermina más bien. Entonces, no le puedo poner 1, pero sí le puedo poner 1.0001. Con eso engaño al programa y ya, digamos que vamos a ver ahora sí la gráfica de la resonancia. Que esto que estamos viendo arriba no es resonancia, esta es la excitación. La excitación va y viene con el periodo de 1 segundo y esta sería la gráfica de la resonancia. Es una gráfica que varía de esta forma. Esta es la famosa gráfica de la resonancia pura. Hace esto. ¿Sí? Y lo hace hasta un tiempo infinito. O sea, el tiempo aquí ya se vuelve infinito. O sea, nunca va a descender. Nunca va a descender esta amplitud. ¿Sí? Aquí ustedes quizás observen que aquí dice 2700, pero en realidad no es 2700, es más. Lo que pasa es que estamos viendo solamente 30 segundos de respuesta. Recuerden, estás viendo 30 segundos y estás viendo un desplazamiento de 2700. ¿Qué pasa si ves 60 segundos? Nunca termina. Nunca termina. O sea, esto ya tiende a infinito. Matemáticamente tiende a infinito. Y este valor es el 4750. Si yo le pongo el doble, 120, pues este 4700 pues se va a volver casi 10,000. Vamos a ponerle 120 segundos. A ver si todavía se ve, luego el Matcast ya no quiere verse bien. Sí, miren, casi 10,000. O sea, ya no tiene fin eso. Eso ya es resonancia. ¿Vale? Obviamente, voy a ponerle menos segundos, por ejemplo 10. O fíjense, a lo mejor menos, a lo mejor 5 segundos. Aquí se ve lo pequeño del estático. El rojo es el estático. Y vean cómo a cada paso que das, a cada impulso, cada carga que das en ese periodo, se amplifica y se vuelve a amplificar más y se vuelve a amplificar más. O sea, aquí en el primer ciclo andará yo creo que menos de 80 milímetros. Aquí puedo pedir una línea. Vean, por aquí andará en los 30 milímetros, pero en el segundo ciclo ya se te amplificó hasta 114. En el tercero, que le apliques la excitación, ya se te amplificó hasta 195. En el cuarto, ya se te amplificó hasta 282. Y así sucesivamente, y eso nunca se va a acabar. Si tú no dejas de aplicar la carga, si tú no dejas de aplicar esa carga, con ese periodo, esto está en resonancia y en cada paso que da se va a ir amplificando y amplificando y amplificando y amplificando, y por eso se ve de esta manera la gráfica. Obviamente, como nuestras estructuras, ¿cómo quito esto? Borrar. Creo que aquí.
obviamente, como nuestras estructuras no son infinitamente resistentes, si tú sometes a una estructura a resonancia, posiblemente te falle por acá. A lo mejor aquí ya colapsó y pues ya no hay estructura. ¿Sí? Matemáticamente esto nos dice que las amplificaciones nunca van a bajar, que las amplificaciones siempre van a ir aumentando y aumentando y aumentando hasta infinito, matemáticamente, pero físicamente, si tu estructura la sometes a resonancia, se va a amplificar, amplificar, amplificar hasta que llegue un momento o un instante en el que ya los efectos son tan grandes, el desplazamiento es tan grande, los esfuerzos son tan grandes que los materiales ya no lo pueden soportar y falla. Eso es lo que le pasó al Tacoma Narrow. ¿Sí? Teóricamente debió amplificarse y amplificarse y amplificarse prácticamente casi hasta llegar a un valor muy alto, pero antes de llegar a este valor tan alto, hubo un valor que ya no pudo soportar y colapsó. ¿Okay? Entonces, esa es la gráfica de la resonancia. En este caso, ya ayer se los mencionaba, se conoce como resonancia pura, porque no hay amortiguamiento. Cuando, si lo quieren anotar, la resonancia pura se da cuando no existe el amortiguamiento. De manera teórica podemos catalogarlo así porque en realidad todas las estructuras tienen amortiguamiento. Pero matemáticamente aquí no hay amortiguamiento en este caso. Esa es una situación de resonancia pura. Y las gráficas restantes son muy parecidas. Vean, esta es la del desplazamiento. Las velocidades también van a ir en aumento. Las aceleraciones también. Y la reacción, pues también. O sea, prácticamente todo esto se vuelve así. Lo hacen entrar en resonancia. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Y por ahí debe haber más ejemplos en YouTube, más videos. A lo mejor miren, por ejemplo. Esta mesa, de hecho, es igualita a la que tenemos ahí en la facultad. Entonces, aquí estos edificios tienen la misma masa, pero al tener columnas diferentes, alturas diferentes, tienen diferentes periodos. ¿Sí? ¿Cuál creen que tenga el periodo más grande? ¿El ¿Quién de la tendrá el derecha? periodo más grande? A ver, ¿la A, la B o la C? La C. Sí. La C tiene el periodo más grande. Por lógica, ustedes imagínense que si lo desplazas y lo sueltas, es más lento, ¿no? O sea, va a tardar más tiempo en ir y venir. Este A, que es más bajito, si tú lo desplazas y lo sueltas, va a vibrar mucho más rápido. Entonces tiene un periodo más corto. Hablando del periodo, este tiene un periodo más grande. O sea, si este tiene un periodo A, periodo B y periodo C, esto es así. ¿Vale? Hablando de frecuencia cíclica, que son los ciclos que da por segundo. Acuérdense que esa se mide en hertz. Es cuántas veces va y viene en un segundo. ¿Quién tiene la frecuencia cíclica mayor? La. El A. Este tiene la frecuencia cíclica mayor. Y hablando de velocidad angular. Velocidad angular. ¿Quién es más rápido en radianes por segundo? ¿A quién se imaginan que vibra más rápido? El A. Correcto.
Ahí está. Les recuerdo que todas estas propiedades son la misma, pero está representada de diferente forma. El periodo está en segundos, la frecuencia cíclica está en hertz, la velocidad angular está expresada en radianes por segundo, pero todas están ligadas. ¿Ok? Con conocer una sola de ellas, ya puedes conocer automáticamente todas las demás. Con conocer la que te den, si te dan la velocidad angular, puedes conocer el periodo y la frecuencia cíclica o viceversa, ¿no? Ok, entonces aquí, ¿qué van a hacer en el experimento? Pues como tienen diferentes periodos, pues seguramente esto lo van a someter a una vibración armónica. Aquí la excitación es, fíjense que este caso en realidad es un poquito diferente del que estamos estudiando. Porque el que estamos estudiando, ¿dónde les he dicho que aplicas la carga? Es como empujar una estructura, ¿no? Lo que yo les he venido diciendo sería como aplicarle la carga aquí. El P de T. ¿Están de acuerdo? Y aquí, si se dan cuenta, pues yo no veo ninguna fuerza, y ustedes tampoco. Aquí la carga la están aplicando en la base. O sea, aquí lo que se está moviendo es la base. Pero más adelante les voy a demostrar que cuando la excitación está en la base, el efecto de esto que ocurre en la base se puede digamos, transformar a un efecto que ocurre en la estructura. O sea, están relacionados. Aunque el efecto ocurra aquí abajo, tú lo puedes transformar a un efecto equivalente, vamos a decirlo así, P equivalente, a una carga equivalente que está aplicada en la estructura. Eso se los voy a demostrar más adelante. ¿Ok? Entonces aquí veamos, pues le están aplicando la frecuencia, dice aquí, incrementamos la frecuencia de forma gradual hasta los 4 Hz. ¿Aquí de quién está hablando? De la frecuencia, ¿qué? Cíclica, ¿no? De la F, ¿cierto? A veces le llaman periodo también, ¿eh? Por ejemplo, si aquí dijera, incrementamos el periodo hasta los 4 Hz, también es correcto. Si les dice que el periodo es de 4 Hz, también es correcto. Nada más que con la unidad, yo sé que se está refiriendo a este y no a este. Entonces, a ambas, a este le decimos periodo, pero algunos autores también le dicen a este periodo. Entonces, ambos son correctos. En este caso sí está coincidiendo con nosotros porque le llama frecuencia y está en Hertz. Entonces la va a incrementar hasta los 4 Hz. A ver, permítanme. ¿Cómo habíamos dicho en Hertz que eran? Este es mayor, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos están diciendo es que este de aquí tiene 4 Hz de frecuencia. Y luego la van a seguir incrementando. O sea, este no lo sé, pero a lo mejor tiene 10 Hz, por decir un ejemplo, y a lo mejor este tiene 25. Entonces sí está bien lo que hemos analizado. Están en aumento las frecuencias. Vamos a ver. Entonces ahí va a llegar a los 4 Hz y se observa que eso pues claramente se amplifica más. ¿Sí? Si lo dejan en 4 Hz seguramente se va a amplificar bastante y podría quizás hasta romperse, vean. Pero si después brincan de los 4 Hz, a lo mejor a 4.1, 4.2, y esa estructura de 4 Hz ya deja de estar en resonancia. O sea, pudo haber estado en resonancia por un corto periodo de tiempo y deja de estar en resonancia porque ya rebasaste ese periodo. Se va perdiendo la resonancia en la estructura de la derecha al incrementar la frecuencia. Entonces ahora esta, aquí seguramente ya anda más de 4 Hz. Ya rebasó los 4 Hz, por eso esta ya no siente nada. Esta ya no lo siente. De hecho, van a notar que esta ya prácticamente ni se va a mover.
Y ahora vean esta. Ahí va. Continuamos incrementando la frecuencia, entra en resonancia. 6.35 Hz, ahí ya sabemos cuál es la frecuencia cíclica de esa estructura. ¿Y qué le pasa a esta? De la derecha. Vean cómo ni se entera. Y esta tampoco. Creo que queda un minuto. Bueno, si se corta, ahorita les mando un último link. Bueno, a ver, les mando el último, colgamos, mejor ya lo vamos porque ya se va a acabar la clase. Voy a continuar con el video. Entonces ahí sigue. Sí, que sigue aumentando. Y ahora ya aquí va a, pues iba en 4, este creo que fue 6.5, ¿no? Y ahora va a ser pues no sé, ahorita nos va a decir ahí en el video. Le adelanto un poco. Ya vieron 11.30 y tantos. Y aquí se observa cómo se desplaza bastante, ¿no? Se desplaza mucho más. Ahora, algo muy importante, nótese que los otros ya no se desplazaron. Y eso es algo muy interesante. Vamos a verlo rápidamente aquí en nuestra hoja y ya con eso cerramos el día de hoy. ¿Qué pasa entonces si tú le pones ahora una excitación con una frecuencia en hertz muy alta o un periodo muy corto? Por ejemplo, tengo una estructura de periodo 1 segundo. ¿Qué pasa si la excito con un periodo de 0.1? Si lo quieren ver en hertz, tu estructura tiene una frecuencia cíclica de 1 hertz y la estás excitando con 10 hertz. ¿Sí me entienden? Hagan de cuenta que tienes la estructura de la derecha y le estás aplicando una carga demasiado rápida, ¿no? ¿Cuánto debería de desplazarse la estructura? ¿Mucho o poquito? Poquito. Muy poquito. Vamos a verlo. Aquí está. Ah, canijo. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, no, sí está bien. Sí está bien. Me voy a acercar a 2 segundos. Claro que está bien. Porque, ¿qué nos dice el rojo? En lo estático, ¿qué te estaría diciendo? Que tu estructura se va a desplazar ¿cuánto? 25. Y en realidad, acuérdense que aquí que la realidad es el dinámico, el U de T es el bueno. La realidad nos dice cuánto se desplaza esa estructura. No llega ni a 5 milímetros. ¿Sí lo notan? O sea, es tan rápida la excitación que a esta estructura ya no le hace ni cosquillas, la estructura prácticamente se queda quietecita. Le puedo poner aquí más corto el periodo, por ejemplo, 0.01, es decir, tu estructura es de 1 Hz y la estás excitando a 100 Hz. Pues no va a sentir ni cosquillas. Me voy a acercar más porque ya se pierde ahí, el MathCAD ya no grafica muy bien. Voy a graficar un poquito menos. Ahí está. El rojo, ¿quién es? El rojo es el estático y el dinámico, vean cómo el dinámico prácticamente está en el 0. ¿Sí? Voy a apagar el estático para notarlo mejor y ya con esto nos despedimos. ¿Está? Ahí está. El estático nos decía 25 milímetros. ¿Cuánto se está desplazando esta estructura? 0.25 milímetros. O sea, ni siquiera 1 milímetro. Es tan rápida la excitación que la estructura prácticamente se queda quieta, se queda como esta. A esto le puedes dar lo más rápido posible y esta ya no va a sentir absolutamente nada.
¿Sí? Bueno, pues eso nos lo dice la dinámica estructural y se está comprobando aquí con estas ecuaciones. Bueno, pues hago el video y, y nos vemos el martes. ¿Sale? Ya, hoy subo el video pendiente, entonces ya van a poder hacer la tarea. ¿Se acuerdan que les dejé otra tarea, no? La de la rampa y luego ya va a ser vibración libre. Entonces hoy subo el video y la tarea sería para el martes. ¿Vale? Van a tener viernes, sábado, domingo, son muchos días. Bueno, nos vemos. Cuídense.